Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la segunda lección del cuarto trimestre de este año. Y esta lección realmente es una lección que nos va a hacer reflexionar sobre nuestra condición interior. Y cuando digo nuestra condición interior me refiero a la manera de pensar, a la manera de sentir, a la manera de ver desde adentro lo que nos rodea. Porque la parte exterior de lo que nos rodea no es más que un reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. El estudio de esta semana o la lección de esta semana, el título es La crisis interna y externa. Esta lección realmente tiene grandes y poderosas enseñanzas. Ustedes recordarán que el pueblo de Dios fue llevado al exilio por Babilonia. Y en este proceso, cuando llegó la crisis de ellos llegar a ser prisioneros, primero ellos pasaron por un periodo de gracia. Dios le dio gracia, le dio tiempo, le mandó mensajeros. Sin embargo, ellos no consideraron la gracia como un punto de salvación. Por lo tanto, ellos poco a poco se fueron alejando y alejando hasta quedar prisioneros del pecado, de la maldad, de la idolatría, y dejaron al Dios verdadero. Como vamos a ver esta semana, el pueblo de Dios hizo elecciones muy malas, cayeron en pecado y realmente ellos llegaron a caer en la idolatría, tanto así que llegaron a dejar al Dios verdadero y sustituirlo por dioses falsos. Esto es triste. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender grandes y maravillosos temas. Por lo tanto, prepárate. Apaga tu celular. Deja de ver las otras redes sociales. Desconéctate de ellos y concéntrate en la bendición que vamos a recibir con esta lección. Los temas que vamos a estudiar, por ejemplo, van a ser una breve historia de la crisis del pueblo de Dios. ¿Cuál es esa crisis? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Seguidamente vamos a comprender cuáles eran los dos reinos de Israel. ¿Qué eran esos reinos? ¿Dónde se encontraban? Esto vamos a estar comprendiendo de manera muy clara esta semana. También tú vas a descubrir cuáles eran los dos males que habían hecho los hijos de Dios. Habían dos males. Y estos dos males vamos a comprenderlos de manera clara, precisa y transparente, como el vidrio, cristal, claramente. Vamos a comprenderlo. Seguidamente vamos a aprender cómo cumplió Babilonia sus amenazas. Cómo hizo Babilonia para lograr cumplir con su objetivo y someter al pueblo de Dios. Esto vamos a estar comprendiendo esta semana. Para finalizar, vamos a conocer y a disfrutar qué hacían juramentos falsos. ¿Por qué hacían estos juramentos falsos? ¿Por qué Dios los consideraba juramentos falsos? Esto vamos a estar conociendo esta semana para comprender toda esta lección. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, el versículo número 3. Antes de leer el versículo del estudio de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiendo perdón por toda mancha, por todo aquello, Señor, que no nos permita tener una comunión directa contigo. Manda tu Santo Espíritu para que como el cristal podamos ver claramente el mensaje de tu palabra en la lección de esta semana. Bendícenos, acompáñanos y te rogamos que te quedes con nosotros en la presencia de tu Espíritu para llevarnos a toda verdad y enseñarnos el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muy bien, como dijimos, el libro de Jeremías en el capítulo 2, el versículo número 3, dice así: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios, a través del profeta Jeremías, está diciendo Israel. Israel, recuerden ustedes, fue el nombre que le dio Dios o el ángel de Jehová a Jacob cuando luchó con el ángel. Y aquí dice, Israel era santo. Israel eran los 12 hijos de Jacob, que llegó a ser Israel. Eran las 12 tribus de Israel los 12 hijos de Jacob. Dice Israel, los 12 hijos de Jacob, era santo a Jehová. Las 12 tribus eran santas a Jehová. Eran primicias de los frutos nuevos. Todos aquellos que venían a hacerle problemas, pleito al pueblo de Israel o a los hijos de Jacob o las 12 tribus, se encontraban con problemas. ¿Por qué? Porque Jehová los defendía. Pero en este caso, los hijos de Israel o las 12 tribus de Israel llegaron a desviarse y ahora ellos ya no eran santos. Dice aquí, eran santos. Si nosotros leemos el versículo 1 y 2, es más poderoso todavía lo que nos está diciendo. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado, oiga bien lo que dice Dios, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. O sea, cuando el pueblo de Israel era fiel en su juventud, dice, del amor de tu desposario, o sea, de los días de amor, de romance, de encanto, de la dulce relación de amor entre Dios y su pueblo. Cuando andabas en pos de mí, dice, en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, era una tierra virgen. Dice, me acuerdo cuando tú eras mi pueblo, cuando eras como mi amada, cuando andabas por el desierto que era virgen. Era una relación tan estrecha del pueblo de Dios. Sin embargo, dice el versículo 3, era santo Israel, pero ya se ha apartado del Señor Jehová. Como hemos dicho, la lección de esta semana se llama la crisis interna y externa. De alguna manera, esta lección nos va a enseñar temas de grande importancia, como por ejemplo dice, si hay una palabra que describe la condición humana desde la caída, es crisis. Sacarnos de ella costó la muerte de Jesús en la cruz. La crisis debe ser sumamente mala después de todo. Considerar la medida extremas requeridas para solucionarla. Una crisis es una situación de emergencia. Una crisis es un problema grave que no se sabe cómo hacer o cómo lidiar o manejarla. También es un momento de peligro, porque una decisión puede traer resultados catastróficos. Entonces, en el peligro, usted tiene que tener cuidado cuando se encuentra en una crisis. Ahora, cuando usted quiere conseguir algo en ese momento de crisis, puede ser que lo pierda todo, por lo tanto tiene que tener cuidado. Es un momento de emergencia cuando usted está en crisis y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos cuidado en el momento de la crisis, podemos tener consecuencias catastróficas. Por toda la Biblia menciona que aparecen incidentes que sucedieron y se suscitaron en la historia del pueblo de Israel. La situación en el tiempo de Jeremías y su ministerio no fueron diferentes porque fue un momento de crisis. La crisis dentro del pueblo de Dios y también lo que había fuera, una otra crisis exterior que afectaba la interior, la crisis interior. De tal manera que el pueblo de Dios se enfrentó desafíos desde adentro hacia afuera. Y ellos poco a poco, cuando estaban en esta crisis, se fueron desviando de Dios. Era un asunto que estaba interiormente dentro del pueblo y afectaba a los pueblos de alrededor. El pueblo de Dios, dice, afrontaba muchos desafíos tanto desde dentro como desde afuera. Lamentablemente, a pesar de la terrible amenaza militar, el poder extranjero en muchos sentidos, la crisis provino desde adentro. Dice, significa no solo un liderazgo y un sacerdocio corrupto. O sea, el pueblo, los líderes del pueblo estaban mal, los sacerdotes estaban mal y como consecuencia de eso que estaba mal dentro, estaba mal todo el pueblo, estaba descarriado todo el pueblo. Era una crisis terrible. Así es que ellos llegaron a caer en pecado y hasta llegar a la apostasía. Apostasía es dejar los principios de fe e irse sobre otras enseñanzas, muchas veces que era como sustituir la verdadera. De tal manera que
dañando tanto el pecado y la apostasía que rehusaban prestar atención a las advertencias de Dios, que Dios les enviaba anunciándoles que podían enviar el desastre. El pecado ya es suficiente malo, pero cuando no rehúsas apartarse de él, eso realmente es una crisis. De tal manera que a la hora de un problema hay que buscar una solución, porque si no resuelves el problema se te convierte en un dilema. El dilema es no saber qué hacer, si a la derecha, si a la izquierda o seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, para prevenir en esta crisis? Bueno, veamos qué nos dice la lección en el día domingo con el tema que es una breve historia de estas crisis y cómo quizás tú y yo pudiéramos solucionarla.